Abordar la idiosincrasia de los superhéroes a día de hoy es enfrentarse a la repetición de unos moldes estandarizados hasta la extenuación, moldes que incluso el propio público que adora esta clase de producto está empachado de consumir. Pero para nuestro vídeo de hoy debemos viajar al año 2005, cuando la idea del guardián enmascarado aún no copaba todas las salas de cine, pues aún se encontraba dando los primeros coletazos con obras como el Spider-Man de Raimi. Los superhéroes comenzaban su andanza por el cine, sin embargo el público al que se le aludía con estas cintas, las cuales tardarían un tiempo en cuajar y que buscaban la receta que Marvel explotaría hasta la hipérbole, era el público juvenil, o los adultos que recordaban a los personajes con nostalgia. No obstante, de manos de un director que hasta entonces era conocido por su corta filmografía de suspense psicológico, llegaría a las pantallas una película que rompería con los moldes que aún se estaban estableciendo en el mundo cinematográfico con respecto a los superhéroes. De esta manera, Nolan se adentraría en el universo de la capa, dejando atrás las excesivas interpretaciones de Tim Burton y las infantiles connotaciones que se podían intuir en cada aparición de un personaje vestido con licra. Fue entonces cuando el público sería testigo de la emancipación del superhéroe como personaje capaz de alcanzar una complejidad y profundidad asimilable a cualquier personaje que apareciese en nuestra pantalla, sin importar el género al que perteneciera la película en la que hacía su aparición. Si es cierto que hay varios pilares que sustentan la trilogía del Batman de Nolan, habría dos que sobresaldrían por encima de los demás. El miedo, que vertebra la primera entrega, y la moral, que sustenta la segunda. Tiempo habrá para desgajar la que es sin duda la mejor película de superhéroes jamás hecha, y que Infinity War estuvo cerca de alcanzar. Sin embargo, hoy nos ocupamos de la que probablemente sea la mejor presentación de un superhéroe hecha hasta la fecha. Hoy analizamos Batman Begins, llevando a cabo la anatomía del miedo. El miedo, una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario, una alarma mental que pretende protegernos. Sí, una debilidad, y sin duda, una necesaria fortaleza. En Batman Begins, el miedo toma el protagonismo absoluto, teniendo una entidad prácticamente de personaje, y pese a que en la última adaptación del Cruzado de la Capa tengamos una de las mejores interpretaciones del miedo en los 5 primeros minutos de la película, con esa oscuridad que toma forma de personaje palpable, por desgracia no solo no se sustenta, sino que esos minutos son lo mejor del filme. La construcción del miedo en la película de Nolan se presenta en 4 grandes bloques, y que harían de Bruce Wayne el complejo personaje que hoy todos reconocemos. El primero de estos bloques sería el más técnico, y quizás el menos evidente de todos. El miedo que la misma película deja que se filtre gracias a su verosimilitud. Nolan era un director que se había curtido en el suspense psicológico, por lo que de forma inteligente hizo de su inexperiencia virtud, otorgando a la cinta un aspecto adulto desde su origen. Pues Batman Begins no es otra cosa que un thriller. La película se toma en serio a sí misma, el aspecto es lúgubre y carente de exotismo. La ciudad aparece como un monstruo coprófago, el cual es un personaje que irá tomando su protagonismo mientras avance la película, pasando a ser un elemento tan venerable como destructivo, y que recordaría a películas tan reseñables como Seven o Taxi Driver. Este tomarse en serio gracias a apropiarse de elementos del thriller, que es uno de los géneros más valorados del cine, haría que la cinta pudiese desarrollar el miedo sin que éste estuviera impostado o pareciese algo artificial a ojos del público, ya que asimilaba los códigos del género supuestamente infantil, como lo era el de los superhéroes, como los del thriller, o un género entendido como adulto. Por otra parte, el que las localizaciones fueran reales, llenas de objetos que pesaban en pantalla, haría de los miedos elementos asimilables con nuestra realidad, más allá de otorgarles una innegable verosimilitud. Para esto último, también sería necesario algo que pocas veces se ve y que siempre se alaba, como es la falta de pirotecnia. Nolan toma la decisión consciente de alejarse de las grandes escenas de acción prolongadas, de las piruetas y los juegos de luces estroboscópicas. La acción de la película se limita a escasas ocasiones, priorizando la construcción del personaje de Bruce, sus miedos y sus complejidades.
Aparte de elementos del thriller, Nolan tomaría prestados grandes momentos asimilables a películas de terror psicológico, haciendo que la idea del superhéroe fuera fagocitada por el género del thriller y del terror, logrando, junto con la verosimilitud alcanzada con la construcción realista y sombría del universo sometido a convivir con una acción que entendemos como realizable, el que la cinta pudiera exponer traumas y miedos sin que el público los entendiera como ajenos a ellos mismos. En resumidas cuentas, vemos que los miedos de nuestra realidad son asimilables con los de la realidad de Batman, y por tanto, empatizamos con ellos. Una vez el miedo puede instaurarse como algo sólido, como algo de cuya integridad no se duda, algo legítimo, pues estamos en una historia seria y compleja, pasamos al segundo pilar, que ya, sí, tiene que ver con el propio miedo en sí mismo. Y yendo de lo general a lo concreto, hablemos primero del miedo social. Para ello debemos situarnos en la época en la que se estrenó Batman Begins, el 2005. En el año 2001, debido a los atentados del 11S, se generó una alarma social unida al estigmatismo y demonización de culturas ajenas a las occidentales. Más allá de entrar en detalles derivados del turbulento y nada esclarecido conflicto de entonces, la película de Batman tomó prestado mucho de aquello para su triunfo. El terror que generaron las palabras atentado y terrorismo durante aquella época y que de alguna manera aún resuenan en nuestras cabezas fue exprimido por la historia de Nolan, recogiendo de forma crítica el testigo de lo que significó el miedo social generado por aquello. Varias son las maneras en las que se exponen. Por un lado tenemos la representación de Ra's al Ghul y de su Liga de las Sombras. No es difícil ver la verdadera identidad de Ra's al Ghul en nuestro imaginario colectivo. Un personaje que planea la destrucción de Gotham con un atentado que borre del mapa a los impuros, los corruptos, los perversos en cualquier caso, que viven en la ciudad. Y para ello hace uso de un grupo de hombres que se infiltran, que pasan desapercibidos, que se esconden en pleno día, un grupo radicalizado sin espíritu crítico que acepta las órdenes de borrar del mapa a quienes se opongan a su ideal. En ese sentido, también se explora la idea de la histeria colectiva por medio del espantapájaros, un agente que opera como un propagador del miedo. La difusión del terror es algo necesario para la conquista del espíritu del pueblo, para hacer de la sociedad un animal necesitado de protección. La toxina que va a ser expulsada y que hará que la gente se suma en el terror y se autodestruya es una representación de la alarma social que generó en su momento el suceso antes mencionado y que generarían otros sucesos venideros. Pues la población verá demonios donde no los hay, alucinará y se inventarán una realidad que se acompase con el miedo que de forma medida ha sido vertido en sus cabezas. De esta manera, la acción del espantapájaros nos habla de la importancia de un pensamiento crítico, del juicio medido, y de que el control de las masas por medio del terror es y siempre será una herramienta útil y no fácil de identificar por quienes son víctimas de su incidencia. No por nada, este personaje diría la frase «solo hay que tener miedo al propio miedo». Toda esta parte del miedo social se enmarca dentro de la filosofía de Hobbes, que hablaba del miedo como funcionamiento de Estado, quien decía que el hombre debía ser controlado por el Estado para asegurar su integridad, ya que por sí mismo no podría. Defendía que el ciudadano cede su derecho natural a cambio de la protección de un soberano. Así se garantiza la seguridad del colectivo a cambio de dejar el poder absoluto en manos del ente soberano. Y el motivo por el que el ciudadano aceptaría este contrato social sería el miedo. Y que, en sus propias palabras, no definiría solo el motivo por el que el ciudadano temería desobedecer al Estado y por tanto se establecería una paz social, sino que definiría el tema que vertebra esta película y al personaje de Batman. Y dice así: ¿por qué la mayoría no desobedecería al Estado? Por el temor de este poder invisible al que todos veneran como a un dios y al que todos temen como vengador de su perfidia. Para adentrarnos en el siguiente punto, nos dirigimos a un miedo más concreto, el miedo expuesto desde el punto de vista de la figura que, gracias a la concatenación de películas de este mal llamado género cinematográfico, se ha desvirtuado hasta convertirlo en una simple madeja de sensación de superioridad moral excusada en patéticos villanos. Y es que ahora nos metemos en el miedo que se genera a partir de la figura del superhéroe.
Batman sería, junto a unos pocos afortunados, supongo, el ideal del superhéroe atormentado. Por tanto, la manera en la que expone el miedo no es otra que la de un escudo en el que protegerse, haciendo uso de este mismo miedo que él siente como catalizador del miedo ajeno. Asimismo, se plantea la figura del miedo como simbólica, como aquello que está por encima de la comprensión, ya que se consigue literalmente desde la incomprensión, pues el miedo sucede cuando algo no se conoce. De esta manera, se habla de la inmortalidad del símbolo del terror, imbatible, pues no está atado a nada físico, sino a algo que se traslada a través de lo inmaterial. La máscara es el símbolo que enfatiza el miedo a lo desconocido y la falta de miedo a la hora de ejecutar acciones sin ser juzgados. Es la dualidad perfecta entre el miedo generado en los demás y el miedo perdido en las acciones de uno mismo. Esto, más allá de que niegue la identidad de Bruce, cosa de la que luego hablaremos, le otorga una entidad sobrehumana, como se le otorga a un policía o a un médico en otros sentidos, pues la simbología del uniforme es algo que el arquetipo del superhéroe ha explotado desde siempre. En este caso, el uniforme que genera terror, uno que amilane a los criminales desde su origen y que a su vez libre del miedo a quien lo lleva puesto. Los villanos no se libran de este apartado, pues aquí tenemos a los villanos del miedo. Por un lado, Ra's al Ghul, quien entrena a Bruce para convertirse en una sombra, en lo desconocido, que es justamente lo que más aterra, una sombra de la que no conocemos su propósito ni verdadera forma. El camuflaje, la teatralidad, la prestidigitación, armas que usará el propio Batman para generar terror en los criminales, son usados por el propio Ra's al Ghul para confundir a sus oponentes y adiestrar a su pupilo. Por otro lado, el espantapájaros, que funciona como arquetipo junguiano, al que él mismo nombra como referente metatextual en la película, representa la irracionalidad de los miedos que, si no se dominan, pueden destruirnos. Es el gran generador del miedo, también armado con una máscara con la que esconder su verdadera identidad y generar terror debido a lo desconocido y perturbador, al igual que Batman, pero cuyo enfoque tiene más que ver con la exaltación del miedo como catalizador del conflicto, en vez de como revulsivo del mismo. Batman y él son así contrapartes de un mismo hecho, el de generar miedo, pero con un fin totalmente opuesto. Y entramos ahora en nuestro último y más dilatado punto, el que trata específicamente el miedo representado en el propio personaje de Bruce Wayne. El personaje se construye a partir del miedo y cierra su primer arco con una falsa resolución de su conflicto. Comenzamos con un Bruce que cae al pozo que se encuentra en su casa. El pozo es lo que representa sus miedos profundos, los cuales toman la forma de los murciélagos que salen del agujero. Al final de la película, Bruce cierra el pozo, dejando el símbolo del miedo vencido, pero realmente es el miedo tapado, encerrado, no derrotado, algo que se evidencia con la aparición de la carta del Joker como el que revela la falsa realización del personaje. Bruce visita la ópera. La función representada es Mefistófeles, de Arrigo Boito, en la que se adapta la historia de Fausto. La escena concreta de la obra que presenciamos no es otra que la noche de Walpurgis, cuando los demonios y las criaturas de otro mundo, presentadas inteligentemente como murciélagos, se encuentran en éxtasis. Más allá de ser la perfecta representación de la historia de Bruce en la trilogía, el que se muestre la noche de Walpurgis de todas las escenas de esta ópera es un sutil recordatorio de que el crimen, el mal y la privación del bien conforman la esencia de Gotham. Ellos dominan la escena, por así decirlo, y en la siguiente, este mal celebrará su victoria cuando el padre de Bruce sea asesinado. Así se construye el miedo en el personaje, generando un trauma que se acrecenta con la culpabilidad de haber sido quien ha querido salir de la ópera debido al terror de las imágenes que representaban el mal de Gotham. Todo ello se enfatiza gracias a las últimas palabras de su padre: no tengas miedo. Lo que hará que el miedo sea un condicionante vital para el personaje, quien ha perdido a su familia por su culpa, para ser reprendido de forma indirecta con la frase final de su padre. A partir de aquí, la culpabilidad será usada como elemento catalizador del miedo. Este trauma en el que el miedo y la culpa se unen como un todo, logra encerrar más aún sus miedos, que fueron los que generaron la pérdida de sus padres.
Tras eso encontrará dos figuras paternas, como serán Alfred y Ra's al Ghul, mientras que el mayordomo es el que procura que Bruce use el miedo para controlarse a sí mismo. Ra's al Ghul pretenderá que lo use para controlar a los demás. De esta manera, Bruce comienza su búsqueda para enfrentarse al miedo, que es el elemento que le lastra y le lastrará durante toda su historia. Ra's al Ghul juega con el miedo que se alinea con la moral, con la separación del ego y del juicio ajeno, para que el miedo pueda ser canalizado en una obra mayor que la de uno mismo, la obra de un grupo. Sin embargo, Bruce se rebela contra su figura paterna, dado que no quiere encerrar el miedo generando uno mayor en los demás, sino que quiere deshacerse de él. Para esto, Bruce se libera de esta filosofía oriental que se basa en la destrucción del ego para alcanzar cotas mayores y se concentra en la filosofía epicúrea, que es la que representa Alfred. El propósito de Epicurio fue hacer una filosofía para alcanzar la felicidad, en la que resaltó la superación de los miedos como una condición para llegar a la plenitud. Pues eso es lo que quiere Bruce, alcanzar la felicidad perdida en aquel fatídico instante de su infancia. Para ello, se debían vencer 4 clases de miedos. El primero sería el miedo al dolor, que es el más primario de todos los miedos, dado que está presente en toda la naturaleza. Este miedo sería vencido en su estadía con Ra's al Ghul, llevado al límite de sus fuerzas, convirtiendo su cuerpo en una herramienta ajena a su propio ser, una herramienta que sería útil para sus propósitos una vez llegase a Gotham. El segundo miedo de Epicuro es el que se procesa a los dioses, representados aquí como la criminalidad y la maldad, esos agentes que están más allá de lo humano y que se encierran todos en la ciudad de Gotham. Para ello, Bruce decide dejar de ser un humano, pues solo con una entidad sobrehumana se puede vencer a otra. No puede vencer al crimen siendo un humano, pero puede crear un símbolo que sea tan poderoso e intangible como el propio crimen. Su contraparte, el cruzado de la capa. El propio Bruce lo dejaría claro con esta frase: como hombre, soy carne y sangre, puedo ser ignorado, puedo ser destruido. Pero como símbolo, puedo ser incorruptible, puedo ser eterno. El tercer miedo, que será el que le acompañará durante todo el segundo y parte del tercer acto, sería el miedo al fracaso en la búsqueda del bien. Según Epicuro, este bien se conseguía por medio de la felicidad, y ésta se alcanzaba siendo más, no teniendo más. Es así que quien considera que la felicidad depende de factores externos equivoca su juicio y se somete a cosas que están fuera de su control. En concreto, se somete al miedo. Por tanto, Bruce pretenderá desesperadamente no fracasar en su búsqueda del bien, por lo que renunciará a su propia integridad física, superada con el primer miedo, y la integridad de su propio ser, lo que le define como persona, superado con el segundo miedo al convertirse en el cruzado de la capa, encerrando a la persona tras el traje. Este tercer miedo será vencido por medio de la realización del sacrificio de sus deseos, como lo son el querer echarse toda la responsabilidad del crimen a su espalda, el querer salvar a todos y a todo, entendiendo que el fracaso se encuentra no en el camino a conseguir la meta, sino en la misma meta impuesta, por lo que difumina esa meta, entendiendo que pese a haber superado el dolor y lo humano, él sigue sintiendo dolor y sigue siendo humano. Esto se representa en las figuras de Rachel y Gordon, quienes le ayudarán en los compases finales de la historia haciendo de respaldo humano, quitándole una carga que él mismo se había impuesto, y será el motivo por el que se creará la Bat-Señal, pues Batman habrá dejado de ser aquello que se prefigura como algo inalcanzable para estar al servicio del bien, de la felicidad. El último de los miedos, y que sería el miedo más importante para el personaje y el que originaría todo su arco de transformación, sería el miedo a la muerte. Este miedo a la muerte, generado con el fallecimiento de su padre, se cierra con la muerte de su maestro, Ra's al Ghul, una de las figuras paternas, en concreto la figura paterna que representa ese usar el miedo para controlar a los demás, de la que Bruce reniega, pero cuyas enseñanzas aún perduran dentro de sí mismo.
Con el fallecimiento de Ra's al Ghul, salvando la Torre Wayne, se plantea la muerte de la falsa figura paterna que había sido encarnada por Ra's al Ghul y la salvación de la verdadera figura paterna, que fue su propio padre, ahora simbolizada en Alfred, pues se comprende que la muerte es solo un estadio más, necesario para el avance y la propia felicidad. Tras haber vencido los 4 miedos epicúreos, Bruce debería conseguir la felicidad, y esta victoria se representa con el pozo siendo tapiado por el propio Bruce, como expresión simbólica de que sus miedos más profundos encerrados en el pozo han sido vencidos. Sin embargo, todo ello no es más que un artificio, pues Bruce no ha vencido a sus miedos, solo los ha tapado, los ha enterrado, pues ninguno de sus miedos anteriores fue vencido, sino artificialmente ocultados bajo la máscara, siendo esos tablones la representación de esa misma máscara tapando sus miedos. Esto se observa en la segunda entrega, en la que el Joker hará de catalizador narrativo para desenterrar los miedos aún latentes bajo la máscara, esperando ser despertados, pues como le diría su padre, todas las criaturas tienen miedo, sobre todo las criaturas que dan miedo. No obstante, ya nos hemos alargado lo suficiente, y quizás en la siguiente parte, Batman el Caballero Oscuro, Anatomía de la Moral, le dedique un espacio a comentar los motivos por los que renacen todos sus miedos y por tanto no fueron vencidos, y la causa de que no fueran derrotados. Pero esto lo sabréis en el próximo vídeo que encontraréis en mi canal. Hasta entonces podréis disfrutar de este vídeo, y si es así espero que le deis el cariño correspondiente con un like, y si os atrevéis y no os domina el miedo, dejando un comentario con vuestras opiniones al respecto, pues como diría nuestro compañero, no es quién soy, sino qué hago, eso es lo que me define.